Eh, Como ya comentaron, la charla esta tiene que ver un poco con nuestra historia, la historia de nuestra profesión, ¿sí? Es una charla que ya la di varias veces y es resultado de un curso que estuve dando este año sobre justamente historia y filosofía de los lenguajes de programación, que salió muy interesante, tuvimos gente muy capa, haciendo entrevistas con nosotros, y bueno, la verdad que es bastante difícil resumir la historia de nuestra profesión, no porque sea muy larga, porque en realidad es muy corta, sino porque es muy detallada, ¿no? A diferencia de la historia de otras profesiones o de otros temas que queramos conocer la historia, generalmente no hay nada o no hay mucho escrito, ¿no? Mientras que nuestra profesión, que empezó hace 50 años atrás, 60 años atrás, ya estaba todo escrito, ya se podía escribir todo, digitalizar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, resumir esto en 45 minutos es difícil, espero hacerlo bien y que sea de su agrado. Así que bueno, vamos a empezar por 1621, que fue cuando Pascal se le ocurrió de repente hacer lo que se llama la Pascal Calculator. ¿Sí? La Pascal Calculator es esta calculadora que permitía hacer sumas y restas de manera automática. ¿Sí? Eh, Fue la primera, el primer mecanismo para realizar un proceso completamente abstracto, ¿sí? Que sucede únicamente en nuestras cabezas, a diferencia de otras, ¿no? Donde generalmente las máquinas eran utilizadas para hacer cuestiones físicas. ¿Sí? En este caso, acá lo que tenemos es una máquina que va a empezar a hacer procesos completamente abstractos, que no se pueden ver, que no se pueden tocar, ¿no? Es ahí donde empieza lo interesante de nuestra profesión. Por supuesto que después aparece Leibniz con la wheel de Leibniz, que es una rueda especial para poder sumar, también restar. Tengamos en cuenta que el mayor problema que había en la parte de sumas era el tema del acarreo, ¿no? El famoso me llevo uno. Bueno, la rueda de Leibniz resuelve eso de manera genérica, pero lo más importante que sucede luego de eso es que en 1821 aparece un inglés que la rompe, ¿sí? Que no era futbolista, era justamente Charles Babbage. Charles Babbage, un ingeniero, matemático, un tipo excepcional que tuvo la suerte de que su padre tenía mucha plata, era banquero, y él pudo dedicarse a hacer lo que quería. Y lo que hizo, entre otras cosas, fue idear la Difference Engine. ¿Sí? La Difference Engine que no la logró construir, esto que estamos viendo acá es una partecita que él logra construir de lo que había pensado, y que tenía por objetivo la Difference Engine, realizar operaciones logarítmicas, de seno, coseno, etcétera, cualquier tipo de función matemática por medio de aproximaciones de polinomios, ¿sí? Para reemplazar los famosos libros que se utilizaban en aquella época para poder calcular esos valores, ¿no? Tenemos en cuenta que no había calculadoras, no había nada de eso. Entonces, si vos querías calcular el logaritmo de un número, lo que hacías era ibas a la tabla de un libro, te fijabas cuál era el número más próximo anterior, el más próximo siguiente, después interpolabas, ¿no? Y así calculabas las funciones, el resultado de las funciones. Y algo que se había cansado de hacer, o sea, Babbage, es tener que hacer eso todo el tiempo, y por supuesto también lo que descubrió es que había errores en esos libros, lo cual hacía que los cálculos fuesen diferentes dependiendo del libro que utilizaras, ¿sí? Ahora, Babbage no se conforma con eso, o sea, no solo idea esta máquina, sino que después lo que hace es idear también, porque no la logra construir nunca, sino que lo único que hace son los planos de la Analytical Engine. ¿Sí? La Analytical Engine ya no era simplemente una máquina para hacer cálculos matemáticos, sino que una máquina programable con tarjetas perforadas, base 10, ¿sí? Mecánica, con una unidad aritmético-lógica, control de flujo de branching condicional, loops, etc. O sea, fue la primera máquina que se podría decir Turing Complete. ¿Sí? De vuelta, nunca fue construida. Hay un proyecto para construirla, pero todavía no se han logrado todos los fondos necesarios, a diferencia de la Difference Engine. La Difference Engine se logró construir hace 15 años atrás. Hay dos versiones, una en el Museo de Londres, si alguna vez están por Londres vayan a verla porque es impresionante, y la otra la tiene la persona que puso toda la plata, que era CEO de Microsoft años atrás y que se quedó con una de las Difference Engines en su casa. Este, Ahora, en este interín, mientras creaba la Analytical Engine, mientras ideaba la Analytical Engine, aparece una pensadora matemática excepcional, ¿sí? Augusta Ada King, la condesa de Lovelace, ¿sí? Más conocida por nosotros simplemente como Ada, que lo que hace es trabajar junto
a Babbage en pensar, digamos, o sea, no en definir cómo era la Analytical Engine, pero empiezan a trabajar juntos, a pensar sobre lo que estaban haciendo. Ella queda maravillada con lo que veía de la Difference Engine y todo lo posible que se podía hacer con la Analytical Engine, hasta que un punto Babbage va a dar una charla en Turín, en Italia, sobre la Analytical Engine, y un italiano, Mennambrea, queda fascinado, flasheado por lo que él comentaba, entonces le pide permiso a Babbage para escribir un paper al respecto, ¿sí? Ese paper estaba escrito en francés, porque en aquella época el idioma universal, podríamos decir, era el francés, y entonces lo que hace Babbage es pedirle a Ada que traduzca ese paper al inglés, y que no solo lo traduzca, sino que también, si puede, que le agregue comentarios, ¿sí? Y es así como Ada traduce ese paper, que era un paper de 5 páginas, y escribe como 30 páginas de notas adicionales, ¿sí? Por lo tanto, pasó a ser más interesante y más conocido lo que escribe Ada que el paper de Mennambrea, y en lo que escribe Ada se encuentran cosas increíbles, ¿no? O sea, lo más interesante de Ada, porque a veces Ada se la reconoce como la primer programadora, que es algo realmente cuestionable, porque no necesariamente está claro que ella haya sido la primera en escribir un programa, pero lo que se desconoce de Ada, que para mí es muchísimo más importante, es que fue la primera persona que se dio cuenta que estas computadoras, que estas máquinas, no tenían que trabajar únicamente con símbolos matemáticos, con números, ¿sí? O sea, que podían manipular cualquier tipo de símbolo. Y es así como escribe en esas notas esto que vemos acá, ¿no? Los límites de la aritmética fueron superados en el momento en que surgió la idea de aplicar las tarjetas perforadas, ¿sí? Al habilitar el mecanismo para combinar símbolos generales, o sea, cualquier tipo de símbolo, en sucesiones de limitada variedad y extensión, se establece un vínculo unificador entre las operaciones de la materia y los procesos mentales abstractos de la rama más abstracta de la matemática, ¿sí? O sea, medio difícil por ahí de entender, pero básicamente lo que ella está diciendo es, no nos tenemos que limitar a trabajar con números, podemos trabajar con cualquier tipo de símbolo. A tal punto que podríamos decir que hasta pensó en que se podía digitalizar música, ¿sí? El Analytical Engine podría componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad o extensión. Y fíjense la maravilla, la capacidad de pensamiento y de abstracción que tenía Ada ya en ese momento, ¿no? Con algo que además todavía no había sido construido, ¿no? Era todo, estaba en las cabezas de estas personas. Y no solo eso, sino hasta que digamos, escribe algo que uno podría decir que está en contra de la inteligencia artificial, porque dice, el Analytical Engine no tiene ninguna pretensión de originar nada, no tiene el poder de anticipar relaciones analíticas o verdades. Su motivo es ayudarnos a poner a disposición lo que ya conocemos, ¿sí? Turing siempre tuvo en cuenta esta frase como algo que iba en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, esa era la capacidad analítica y de pensamiento que tenía Ada. Después de esto, después del Analytical Engine, de Babbage, de Ada, hubo casi silencio por un siglo, no pasó casi nada, nada interesante por lo menos, ¿sí? Hasta que en 1936 Claude Shannon escribe su tesis de maestría, en el cual demuestra que es posible hacer operaciones aritméticas por medio de lógica binaria, ¿sí? Tengan en cuenta que hasta ese momento todas las calculadoras que se habían hecho mecánicas y todo eso, se pensaban siempre con lógica decimal, ¿sí? O sea, las ruedas eran de 10 dígitos, del 0 al 9, ¿sí? Pero ya no se da cuenta que podemos lograr lo mismo utilizando lógica binaria. Por ejemplo, acá vemos una suma por medio de una compuerta XOR y una compuerta AND. Y a partir de eso es que se empieza a generar una revolución en la construcción de computadoras, a tal punto que empiezan a aparecer distintos tipos de computadoras, como la Model K, la Mark I, que fue la primera computadora programable, que era electromecánica, hecha con relés, ¿sí? Y donde aparece el primer bug, el famoso bug, que era un insecto de verdad que se había metido adentro de un relé, ¿sí? Por eso llamamos bugs a los bugs, ¿sí? Ahora, el problema de la Mark I era que era muy lenta por ser electromecánica, y es así como la ENIAC, que fue hasta 2100 veces más rápida que la Mark I, pasa a ser la más famosa, porque es la primera computadora electrónica que nosotros conocemos, ¿sí? Con tubos catódicos. Sin embargo, la ENIAC no era programable como sí lo era la Mark I, ¿sí? Y en el 49 aparece la EDVA, que es, digamos, en la que se basa von Neumann para escribir su famoso paper sobre el draft sobre la EDVA, que es de donde sale lo que conocemos como la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Pero bueno,
En ese momento, ¿sí?, es que había toda esta discusión, todas estas disyuntivas sobre cómo debían ser las computadoras, ¿no? Si analógicas o digitales, si deberían ser mecánicas, electromecánicas o electrónicas, base 2, base 8, base 10, si hacerlas programables y cómo, qué arquitectura usar. Ese era el contexto en el que se estaba discutiendo sobre las computadoras, porque había que tener en cuenta que en ese momento no existía el transistor, no existía el microchip, ni que hablar del microprocesador, ¿sí? Era todo electrónica básica. Y en ese contexto es que empiezan a aparecer los primeros lenguajes de programación, ¿sí? Empezamos a irnos entonces de lo concreto a lo genérico. Con ese tipo de máquinas es que empiezan o empezamos a pensar sobre los lenguajes de programación. Y el primer lenguaje, digamos, por supuesto, ahí la pregunta es cómo se programaba en aquella época, ¿no? ¿Qué significaba ser un buen programa? ¿Qué significaba ser un buen programador? Y el que nos puede dar una mano con esto es John Backus, no sé si lo ubican, del BNF, la notación BNF. John Backus es el creador del primer lenguaje de alto nivel, podríamos decir que es Fortran, que surge en el año 54 y que dice, antes de 1954 casi toda la programación se realizaba en lenguaje máquina o lenguaje ensamblador. Los programadores consideraban su trabajo como un arte creativo y complejo que requería inventiva humana para producir un programa eficiente, ¿no? O sea, para los programadores, en aquella época que programaban en Assembler, el trabajo era completamente creativo. Aquellos que hayamos trabajado alguna vez en Assembler, hayamos programado alguna vez en Assembler, saben a lo que me refiero, saben a lo que John Backus se refiere, porque realmente había que tener mucha inventiva para acomodar las instrucciones para hacer un buen uso de los registros, un buen uso de la memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la experiencia con sistemas lentos de programación automática había convencido a los programadores que la programación eficiente era algo que no se podía automatizar. O sea, la conclusión que tenían los programadores de aquella época era que no tenía sentido hacer compiladores, porque los compiladores generaban código lento, ¿sí? Y es así como, digamos, Backus dice que estaban convencidos de que el tipo de sistema que tenían en mente se usaría ampliamente solo si podíamos demostrar que produciría programas casi tan eficientes como los codificados a mano. O sea, ellos tenían que crear un compilador que el código que generase fuese mejor o igual a uno generado por una persona, ¿sí? Solo la mitad de rápido de su contraparte codificada a mano haría entonces que la aceptación de nuestro sistema estuviese en grave peligro, ¿sí? Y con esos constraints es que surge Fortran, ¿sí? Un lenguaje de programación donde ya empiezan a aparecer estructuras de control como el if y como el for, un poco distintas a lo que lo conocemos ahora, pero bastante similares, ¿sí? Y que tenían técnicas de optimización muy avanzadas, ¿sí? Era un compilador de 7 pasadas, utilizaba simulación de Monte Carlo, generaba código tan bueno que hasta a veces era mejor de lo que un ser humano podía pensar, y por mucho tiempo fue el lenguaje de programación más rápido, ¿sí? Y por eso se lo utilizó tanto y se lo sigue utilizando. Pero bueno, en ese momento, estamos hablando años 57, ¿sí?, que es cuando concretamente sale a producción, podríamos decir, Fortran, ¿sí? Backus lo idea en el 54, pero se termina de implementar en el 57, había también una discusión donde si necesitábamos lenguajes de programación especiales para algoritmos, para las cuestiones matemáticas, o lenguajes de programación especiales para procesar datos y ese tipo de tareas, ¿sí? Y es así como surge un lenguaje de programación que es COBOL, que fue liderado, fue desarrollado en realidad por un comité. En ese comité estaban, entre otros, Grace Hopper y Jan Samet, dos mujeres excepcionales también. Grace Hopper implementó, entre otras cosas, lo que se dice como primer compilador. En realidad era un linker, pero bueno, fue una persona que implementó eso por primera vez, implementó la idea de memoria virtual, trabajó en la Mark I, ¿sí?, como programadora, una persona excepcional. Y Jan Samet fue la primera presidenta de la ACM, la primera mujer presidente de la ACM, impulsora, entre otras cosas, de los congresos de la historia de los lenguajes de programación, y escribió un libro fabuloso sobre los lenguajes de programación, que es muy interesante, ¿sí? Entre ellas y otras personas, entonces, es que crean este lenguaje COBOL en el 59, un lenguaje especializado para procesar datos, ¿sí? El objetivo era procesar datos, y que tenía como base de la programación el mismo idioma inglés, ¿sí? Las instrucciones eran muy parecidas digamos, a estar hablando en inglés. De hecho, para sumar no se usaba la cruz, sino que se utilizaba la palabra add, etcétera, etcétera, ¿sí? De fácil lectura era el objetivo. Pero lo que sucedió con COBOL es que tuvo y tiene todavía un gran impacto a nivel comercial,
pero cero impacto a nivel académico. Es un lenguaje que pasa completamente desapercibido a nivel académico, a tal punto que, y acá vamos a empezar a hablar un poco de nuestro querido Dijkstra, ¿sí? Que en algunas cosas Dijkstra es un poco exagerado, ¿sí? Como en esta quote que habla sobre COBOL, ¿no? En el cual dice que el uso de COBOL paraliza la mente, por lo tanto su enseñanza debe considerarse un delito, ¿sí? Directamente para Dijkstra habría que erradicar COBOL de la enseñanza, ¿no? O de los lenguajes. Pero en todo este proceso aparece un genio que frota la lámpara, ¿sí? Ese genio fue John McCarthy, creador del lenguaje Lisp, entre otras cosas, en el cual idea en el 58, de vuelta, hay que tener en cuenta que en ese momento hablar de un lenguaje de programación alcanzaba con simplemente mostrar un paper donde uno había escrito cómo tenía que funcionar, ¿sí? No es que tan fácilmente como ahora se puede programar un lenguaje de programación, es más, la gente tenía poco acceso a las computadoras como para hacerlo. Entonces en el 58 escribe un paper donde habla sobre Lisp y donde muestra, entre otras cosas, las capacidades que tenía ese lenguaje, que él había ideado, entre otras, la de, por ejemplo, poder parametrizar código, ¿no? Por medio de expresiones lambda o funciones lambda, al mismo tiempo de poder desarrollarlo de manera metacircular, o sea, Lisp se puede implementar en Lisp mismo, y digamos, era un lenguaje dinámico, en el cual se podía hacer live programming por medio de un REPL, con Garbage Collection, es el primer lenguaje con Garbage Collection, con parametrización de código, una característica que se llama homoiconic, que es que se utiliza la misma estructura para datos que para código, ¿sí? Y metacircular, o sea, un lenguaje espectacular, completamente avanzado a su época. Pero lamentablemente no logra generar mucho impacto en ese momento. Sin embargo, cuando uno ve que Lisp, año 58, ¿no? Estamos hablando, ya tenía funciones lambda, uno debería empezar a preguntarse por qué Java tardó tanto en tener lambda, ¿no? Recién a partir de la versión 1.8 es que aparecen las funciones lambda en Java. O por qué C++ tardó tanto en tener funciones lambda, ¿no? Era un problema técnico, era un problema cultural. O sea, claramente era algo que ya existía, que ya se podía utilizar, sin embargo, en estos lenguajes tardó mucho en aparecer, ¿sí? Lo mismo con el tema de Garbage Collector, ¿sí? Antes de la aparición de Java, los que tienen un poco más de años, como yo, recordarán que en los 90 hablar de lenguajes con Garbage Collector era casi decir malas palabras, ¿sí? Es a partir de la aparición de Java que el Garbage Collector se hace como algo más natural, ¿sí? Sin embargo, el Garbage Collector, el primer lenguaje con Garbage Collector fue Lisp, ¿no? ¿Por qué es que nos lleva tanto a aceptar un lenguaje con Garbage Collector? ¿No? Estas son preguntas que está bueno hacerse y pensar, ¿no? O esta otra, yo recuerdo por acá por el 2010 cuando Ruby se empezó a hacer famoso, 2008, 2010, ¿sí? Que la gente de Ruby estaba, digamos, contentísimo con la posibilidad de utilizar el REPL, ¿no? Decía, wow, sí, lo bueno de Ruby es que podés utilizar el REPL, como si fuese algo completamente novedoso. Bueno, el REPL existe desde 1964, cuando se hizo la primera implementación del REPL en Lisp, ¿sí? O sea, algo para nada novedoso, pero que sin embargo para algunos era como algo completamente nuevo, ¿no? Y una pregunta muy importante que también nos podríamos hacer es, ¿cómo puede ser que aún haya lenguajes que no tengan esta facilidad, ¿no? Alan Kay, no sé si lo ubican, vamos a hablar sobre él un poquito más adelante, dice que sobre Lisp, que es el lenguaje de programación jamás diseñado, ¿sí? El mejor lenguaje de programación que se diseñó. Sin embargo, Dijkstra, como no podía ser de otra manera, tiene su parte así un poco negativa y dice que era imposible leer el manual de Lisp 1.5, que es donde justamente se muestra la implementación metacircular del lenguaje, y es por eso que dice que después de una definición del lenguaje incompleta, ese texto intenta llenar los vacíos con un bosquejo igualmente incompleto de una implementación, ¿no? O sea, criticando la implementación del intérprete metacircular. Y después, a continuación, se pregunta por qué Lisp nunca llegó a ser importante en Europa. Yo mismo estaba completamente desanimado por el manual, ¿sí? Bueno, acá Dijkstra por ahí no conocía que Lisp sí fue importante, por ejemplo, en otros lugares como en Inglaterra, no en Holanda donde él vivía, pero en Inglaterra tuvo un impacto muy fuerte y también en Francia, ¿sí? Pero bueno, para Dijkstra, Lisp no era un lenguaje de programación serio. A lo cual Alan Kay le responde, ¿sí? En una conferencia del 97, no sé si conocen esta frase, pero la arrogancia en ciencia de la computación se mide en nanodijkstras, ¿sí? Dejando un poco en claro que a veces
lo que comenta Dijkstra es un poco nada más, arrogante, ¿sí? Pero bueno, Lisp, la realidad es que para aquella época era lento. Imagínense si en la actualidad el garbage collector a veces frisa nuestra máquina, en el 60 podía suceder que el garbage collector estuviese corriendo por un par de minutitos, ¿no? Entonces Lisp era lento, no tenía una manera fácil de componer datos, sí se podían componer funciones, pero no se podían crear registros, clases, etc. Entonces es como que no es muy aceptado, ¿sí? Las prioridades pasaban por otro lado. Recién en nuestra comunidad se estaba entendiendo qué era un algoritmo, cómo había que escribir un programa, ¿sí? Y este tipo vino con la idea de trabajar de manera recursiva, parametrizando código, algo completamente adelantado a su tiempo, ¿no? Y como vamos a ver, todo lo que viene adelantado a su tiempo después termina en ser aceptado, ¿sí? Tarda tiempo en ser aceptado. Entonces, Lisp no estaba preparado para ese tipo de computadoras, no estaba preparado para esa manera de pensar de aquella época, y es así como surge Algol. Algol es un lenguaje también creado por comité, aparece primero Algol 58, y después Algol 60 y después Algol 68, sin embargo, el más importante es Algol 60, que se crea, digamos, por un comité estadounidense europeo mixto, de 15 personas en total, entre los que el principal de la parte americana, podríamos decir, fue Alan Perlis, y de la parte europea, Peter Naur. Y para que conozcan un poco a las personas, si no los conocen, Alan Perlis es una persona también espectacular, tiene frases muy interesantes, como por ejemplo, un lenguaje que no afecta a tu forma de pensar sobre la programación, no vale la pena conocerlo. Fíjense el poder que tiene esa frase, ¿no? Cualquier lenguaje de programación que no te haga pensar de manera distinta es perder el tiempo aprenderlo, ¿sí? O un lenguaje de programación es de bajo nivel cuando sus programas requieren atención a lo irrelevante, ¿no? No sé si alguno de ustedes programará en C++ o en JavaScript y tiene que andar prestando a veces atención a lo irrelevante, ¿no? Bueno, según Anas Perlis, esos lenguajes serían de bajo nivel. Peter Naur tiene una noción una visión muy humana del desarrollo de software, es uno de los primeros que empieza a hablar sobre la computación como una actividad humana, ¿sí? Y tiene un paper fabuloso que se llama Programming as a Theory Building, en donde podemos ver muchas analogías de lo que él piensa con lo que conocemos como metodologías ágiles, ¿sí? Pero bueno, este lenguaje es creado durante 15 días en un comité, 15 personas reunidas en un hotel en París. Imagínense que lo hacen todo en la cabeza, porque no se podían llevar computadoras, no había notebooks, ¿sí? Las computadoras ocupaban cuartos enormes, entonces no se podían llevar una computadora a un hotel para probar lo que estaban pensando. Y es así como idean Algol 60, de vuelta, algo simplemente en papel, pero que empieza a definir las estructuras de flujo que conocemos en la actualidad, como el for, como el while, como el if, ¿sí? Esto de pasar parámetros por valor, por referencia, como que se empieza a poner las bases de los lenguajes de programación. Es así como para Dijkstra, Algol 60 es el nacimiento de la ciencia de la computación. Y para Tony Hoare, un lenguaje tan adelantado a su tiempo que no solo fue una mejora con respecto a sus predecesores, sino también casi a todos sus sucesores, ¿sí? O sea, un lenguaje realmente muy importante. Paradójicamente, Algol 60 no es casi implementado, ¿sí? O sea, fue muy poco implementado, principalmente porque las empresas en ese momento ya estaban usando Fortran, ya estaban utilizando COBOL, y entonces, por ejemplo, IBM quería potenciar el uso de esos lenguajes de programación. Entonces, ¿para qué iba, digamos, invertir en otro lenguaje como Algol 60 que inicialmente iba a competir con lo que él ya había invertido, ¿sí? Así que en Estados Unidos casi ni se implementa Algol 60, en Europa se implementa un poco más, y aunque así todo es poco usado, sin embargo, a diferencia de COBOL, donde sí es ampliamente utilizado, y tiene casi cero influencia en la parte académica, Algol 60 es poco implementado y con una influencia enorme en el sector académico, ¿sí? Pero bueno, no estábamos listos para Lisp, no estábamos listos para Algol 60, no tuvo éxito, ¿sí? Y así es como en el 64 aparece BASIC, creado por John Kemeny y Thomas Kurz, de la Universidad de Dartmouth, ¿sí? Un lenguaje pensado para gente que no sea programadora. Un lenguaje básico, por eso, simple, ¿sí? Y algo muy interesante aún,
pensado para hacer de manera interactiva. Es el primer lenguaje de programación que se implementa con lo que se llamaba time sharing, ¿sí? ¿Qué es time sharing? Bueno, recuerden que en aquella época, para trabajar con las computadoras, todos utilizaban tarjetas perforadas. Vos mandabas tus tarjetas perforadas al centro de cómputo, el centro de cómputos cargaba ese programa, ¿sí? Lo ejecutaba y después producía un listado con el resultado que vos ibas a buscar al día siguiente, a los 2 días, a la semana, cuando hubiese tiempo, ¿sí? Cuando hubiesen podido correr tu programa. La idea de tener time sharing era tener terminales interactivas conectadas a una computadora central, ¿sí? Entonces la gente que hace BASIC dice que si quieren que gente que no es programadora pueda programar, ni loco lo va a hacer con tarjetas perforadas. Yo no le puedo pedir a una persona que está estudiando filosofía que vaya a perforar tarjetas, ¿no? Es como lo estamos matando, ¿sí? Entonces, ellos querían hacer este lenguaje de programación además de manera interactiva. Y así como implementa uno de los primeros sistemas interactivos con time sharing por medio de este lenguaje de programación que era BASIC, ¿sí? Que además es un lenguaje compilado. ¿Mm? Bueno, BASIC después se hace muy famoso a fines de la década del 70, casi toda la década del 80, porque es el lenguaje que se utiliza en casi todas las computadoras personales de aquella época, Commodore, Spectrum, con la que estamos viendo acá, etcétera, ¿sí? Era el lenguaje de programación por antonomasia, ¿sí? Acá, bueno, vemos a Sir Clive Sinclair, que murió hace unos meses atrás, falleció lamentablemente, creador de Spectrum, una de las computadoras de la década del 80 que más se utilizó, ¿sí? Y lo que tenían esas computadoras es que cuando uno las prendía, lo que hacía era aparecer BASIC, no te quedaba otra que programar si querías hacer algo. ¿Qué dice Dijkstra sobre BASIC? No podemos dejar pasar a Dijkstra sobre BASIC, ¿sí? Bueno, para Dijkstra BASIC es prácticamente imposible enseñar buena programación a los estudiantes que han tenido una exposición previa a BASIC. Como programadores potenciales están mentalmente mutilados y sin esperanza de regeneración. Bueno, nuevamente podemos ver a Dijkstra un poco exagerado, ¿sí? Era su manera de ser, y creo que yo lo pruebo equivocado. Mi primer lenguaje de programación fue BASIC, y creo que más o menos me la arreglo programando, ¿sí? Por ahí no seré el mejor programador del mundo, pero creo que aprendí bastante bien a programar. Así que bueno, no coincido casi para nada con esta frase de Dijkstra. Sin embargo, BASIC tenía GoTos, ¿sí? Y todos sabemos que, y acá sí, Dijkstra tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, ¿sí? El GoTo no es una buena idea, GoTo consider harmful, el famoso digamos, una nota de autor, no fue ni siquiera un paper, una nota de autor que mandó una revista Dijkstra en el cual dice que no estaba bueno construir desarrollar programas con GoTo, y es así como en 1970 aparece Pascal para hacer bien la tarea, ¿sí? Pascal vendría a ser como el alumno correcto, ¿no? El buen alumno que sigue todo lo que se decía sobre cómo había que programar, luego de haber pensado durante una década sobre cómo mejorar Algol 60, por eso surge Algol 68, y de hecho, cuando surge Algol 68, una de las posibilidades era implementar Pascal como Algol 68. La idea de Nicholas Wirth, que es el creador de Pascal, no es aceptada para Algol 68 y se toma otra, pero básicamente es un derivado de Algol 60, en el cual lo que hace Nicholas Wirth con Pascal es definir de manera un poco ya más formal todas las estructuras de control que tenía definido Algol 60, de una manera un poco más concisa, más clara, menos ambigua. Recuerden otra vez, Algol 60 fue ideado en la cabeza de 15 personas en un hotel, ¿no? ¿Qué es lo que puede surgir de ahí? Bueno, fue muy interesante, pero así todo seguramente con muchos errores, como después de a poco lo fueron encontrando y resolviendo. Una de las cosas muy interesantes que propone Pascal es el tema del manejo de registros, poder definir registros, para después utilizarlos como tipos abstractos de datos, por ejemplo. Y lo que hace también muy interesante Nicholas Wirth con Pascal es definir el concepto de tipo, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando trabajabas en lenguajes como Fortran, como Algol 60, etc., si vos querías definir enero, febrero, diciembre, se utilizaban números para representar esas entidades, ¿no? Entonces esto te permitía, por ejemplo, sumar febrero con diciembre, porque es 1 más 11, ¿sí? Con el advenimiento de Pascal aparece el concepto de tipo, y entonces vos podés definir
que los meses son enero, febrero, marzo, abril, etc. Y que estas cosas tienen propiedades propias, valga la redundancia, que no te permite, por ejemplo, sumar enero con febrero, ¿sí? No son números, no los puedes sumar, ¿no? Entonces, esto es algo que eleva nuestra capacidad de abstracción, nos permite generar mejores programas. Sin embargo, por algún motivo, pareciera que hay gente que o no aprendió Pascal o nunca leyó a Nicholas Wirth, ¿no? Porque, por ejemplo, en Java, antes de la versión 1.8, cuando había que trabajar con calendar para representar fechas, era factible sumar septiembre más diciembre, ¿sí? Septiembre más diciembre no sé qué da, pero da un mes que no existe, ¿no? O, por ejemplo, al lunes sumarle AM y dividirlo por abril. Algo completamente válido en calendar porque son todos números. Uno diría, bueno, Java es un poco viejo ya, ¿no? Del año 94. En la actualidad deberíamos construir lenguajes de programación donde no se cometan este tipo de errores de abstracción. Sin embargo, por ejemplo, en Go, un lenguaje desarrollado en Google hace menos de 10 años, es factible a, qué sé yo, septiembre sumarle 30. ¿Sí? Y si a septiembre le suman 30, van a obtener un mes 41. ¿Sí? No sé en qué realidad paralela existirá un calendario con un mes número 41, ¿sí? Pero en nuestra realidad no existe, ¿no? O es factible dividir viernes por 3, ¿sí? Si dividís viernes por 3 te da domingo. Está muy bueno eso, cuando uno quiere trabajar con fechas, son resultados muy interesantes, ¿no? Y lo mismo sucede con, por ejemplo, Dart, ¿sí? Que se pueden hacer cosas del estilo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo puede ser que ya Pascal en el año 70 nos indica cómo tenemos que trabajar con este tipo de abstracciones y el resto de los lenguajes, hasta lenguajes nuevos, todavía no lo hacen, ¿sí? Pero bueno, no estábamos listos para Lisp, Algol 60 no tuvo éxito, Basic tenía GoTo, Pascal venía a salvarnos, ¿sí? Se suponía que con Pascal iba a andar todo bien, pero vino C y se robó la pelota, ¿sí? C desarrollado por Dennis Ritchie y Ken Thompson, como un lenguaje para poder implementar el sistema operativo Unix, derivado de BSPL, un lenguaje sin tipos, y que, según el mismo Dennis Ritchie, es un lenguaje peculiar, defectuoso, pero con un éxito enorme, ¿sí? C fue lo suficientemente eficiente como para desplazar al lenguaje ensamblador y lo suficientemente abstracto y fluido para describir algoritmos e interacciones en una amplia variedad de entornos. C era menos seguro que Pascal, tenía punteros, lo cual generaba posibles errores muy crípticos a nivel ejecución, a nivel compilación, tenía mensajes de errores de compilación indescifrables, etcétera, 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 pero era más rápido que Pascal y por lo tanto terminó siendo más exitoso y usado, ¿sí? Ahora, el problema con C es que digamos, tenía la semilla de la nada, ¿sí? O por ahí, mejor dicho, la semilla del mal. ¿Y qué es esto? Bueno, en el año 66, Tony Hoare escribe un paper muy interesante que se llama Record Handling, en el cual, si uno lo lee, parece que está hablando de objetos. Parece que está hablando de objetos, hasta usa la palabra objetos y clases. Dice que es muy común cuando uno tiene que hacer algo, tener objetos como tablas, sillas, préstamos bancarios, etcétera, que son en nuestra cabeza y los usamos en nuestros pensamientos, en el lenguaje, con acciones que están basadas para describir, ¿sí?, la manipulación de esos objetos. Y que finalmente lo que nosotros construimos son modelos de computadoras en donde lo que hacemos es representar esos conceptos de la vida real, ¿no? O sea, uno lee esto y parece que el tipo está hablando de objetos, ¿no? Hasta habla después de que esos objetos pueden ser convenientemente clasificados entre clases exclusivamente, mutuamente exclusivas, ¿no? Como por ejemplo una clase que se llame con algún sustantivo como persona, préstamo, expresión, etcétera, ¿no? Después habla sobre el tema de las relaciones, de este tipo de registros, y a tal punto que habla de que esas relaciones pueden ser parciales o totales. Una relación total es cuando siempre hay relación entre estos objetos, y parcial es cuando puede no haber una relación. Por ejemplo, un padre, digamos, una persona puede no tener hijos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Es una relación parcial. Entonces, para representar esa relación parcial, lo que él propone es utilizar un tipo especial que es null, ¿no? Un valor especial que es null. Y así es como aparece null en nuestra profesión. Y veamos lo que dice Tony Hoare respecto de esto, ¿no?
Ah, perdón. Seems fine. Está. We've got our object orientation with careful type checking of all the pointers, so everything is all quite safe and there's no overhead of testing every subscript for its correctness. And then I went and invented a null pointer. And the null pointer, if you use a null pointer, you either have to check every reference or you risk disaster. Most people, of course, like the Fortran programmers, preferred to risk disaster, indeed to suffer disaster, rather than check all their subscripts. I didn't know that at the time, but my friend Edsger Dijkstra, who was also working with the team developing Algol 60, thought the null reference was a bad idea. And he gave a very, very subtle and very abstract reason for it. He said, if you have a null reference, then every bachelor whom you represent in your object structure will seem to be married polygamously, or rather polyandrously, to the same person. Let's call her Nulla. I thought that was a rather nice criticism, but my real criticism is that it brings back again unnecessarily all the agony of having to choose whether to run your program fast without checking or run it slow with checking. Bueno, esto es parte de una charla que da Tony Hoare, que se llama Null the Billion Dollar Mistake, ¿no? En donde justamente habla sobre el error que fue incorporar el concepto de null dentro del sistema de tipos de Algol 60, ¿no? Lo interesante es que Dijkstra se da cuenta que no era una buena idea. Es muy interesante la explicación que da, ¿no? Dice, bueno, si eso haría que una persona no casada es como que estuviese casada con todo el mundo simultáneamente, ¿no? Es una explicación un poco abstracta, difícil de entender, pero en cierta forma real, porque justamente null es nada, ¿no? Sin embargo, bueno, Tony Hoare decide implementar igual el concepto de null, pero qué interesante hubiese sido si Dijkstra hubiese escrito otro artículo parecido al Go to Consider Harmful, pero uno relacionado con null, ¿no? Null Consider Harmful, creo que nos habríamos ahorrado muchísimos errores, ¿sí? Pero todo lo que sucede es que en definitiva C, ¿sí?, tiene el concepto de null traído de Algol 60, Algol 68, debido a esta idea de Tony Hoare, y casi todos los lenguajes que descienden de C lo adoptan sin cuestionar nada, ¿sí? O bueno, mejor dicho, sin cuestionar null, ¿no? O sea, debido a eso es que en la mayoría de los lenguajes de programación existe el concepto de null, y por eso tenemos los errores que tenemos al respecto, ¿no? Nico, te corto, te aviso que faltan 5 minutos para terminar la presentación. Bien, Hernán. Perdón, mil disculpas, mil disculpas. Mientras tanto, unos años antes, ¿sí?, Ole Johan Dahl y Kristen Nigger empiezan a pensar en el software como una simulación, y es así como surge Simula 67, y es donde empieza a aparecer el concepto de objeto, de clase, de subclase, y gracias a esto, más la influencia de otra tecnología, otro genio frota la lámpara. Ese otro genio fue Alan Kay, ¿sí?, el creador de Smalltalk, que junto a Dan Ingalls, lo que llamamos el Arquímedes de la programación, y Adele Goldberg, crean, ¿sí?, en la década de 70, este lenguaje de programación que ya en el año 72 se podían hacer cosas de este estilo como estamos viendo acá. Era un lenguaje que corría en una computadora gráfica, con mouse, interconectada en red, donde podían mandarse mails, sonido, videos, etcétera, increíblemente, década del 70, cuando todavía la mayoría de la gente programaba con tarjetas perforadas, y que idea el concepto de la Dynabook, que no es ni más ni menos que lo que conocemos en la actualidad como una tableta, ¿sí? Esto en la década del 70, y el objetivo de Smalltalk era implementar el ambiente y el lenguaje de programación necesario para la creación de la Dynabook. En este lenguaje todo es un objeto, cualquier cosa que se quiera hacer se tiene que realizar enviando mensajes,
Y no existe null, existe nil, que es algo completamente distinto. True y false no son 0 y 1. Enero y febrero no son números, sino que se empieza a conceptualizar y a pensar de manera abstracta correctamente, ¿sí? Este lenguaje, este ambiente fue desarrollado en simultáneo con Pascal, con C y con ML, ¿sí? O sea, es un lenguaje de programación completamente adelantado a su época, ¿m? Y que mucha gente no At the logró height of ver, Apple's early entre success ellos, in December el mismo Steve Jobs. 1979, Jobs, then all of 24, had a privileged invitation to visit Xerox PARC. And they showed me really three things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. Bueno, ya ni siquiera Steve Jobs vio lo que era Smalltalk, ¿sí? Así es como después surge C++, no le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, no tenemos mucho tiempo, ¿sí? De la misma manera después aparece SML, que es un lenguaje de programación con inferencia de tipos, cosa que en la actualidad recién empezamos a ver en los lenguajes que estamos usando ahora, como TypeScript, como Dart, etc. Y para ir cerrando entonces, porque lamentablemente el tiempo no alcanza, es por qué. Una buena pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tarda tanto en llegar lo bueno de un lenguaje de programación a otro, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con que el conocimiento se transmite de una manera mucho más lenta que la tecnología. Durante mucho tiempo hay, digamos, en distintas culturas dentro del ambiente de desarrollo del lenguaje de programación, se van ideando, se van creando esas ideas, pero que tarda mucho en que otros lenguajes lo adopten, no por temas tecnológicos, sino por problemas culturales. ¿Sí? Los cambios tecnológicos se producen porque antes tiene que haber un cambio humano. Alguien tiene que haber cambiado a nivel humano para entender lo que otro grupo está haciendo. Y si eso no se da, entonces difícilmente esos cambios tecnológicos se adopten, ¿sí? Y bueno, los cambios humanos son lentos, generalmente llevan generaciones, y es por eso que a veces tardan tanto en aparecer en otros lenguajes las facilidades o las cosas buenas de lenguajes distintos, ¿no? Una pregunta muy común es ¿por qué los lenguajes como Lisp, SML, Smalltalk no son tan usados en la actualidad? Y bueno, la respuesta tiene que ver con que, bueno, hay muchos motivos, ¿sí? No hay uno solo, pero uno de ellos tiene que ver con el tema de ser adelantado a su tiempo, ¿no? Cuando algo es adelantado a su tiempo es como que quema todos los cartuchos, podríamos decir. O sea, durante mucho tiempo Lisp fue tildado como un lenguaje de programación lento, durante toda la década del 60, durante toda la década del 70, era un lenguaje lento, ¿sí? En la actualidad no es lento para nada, pero imagínense que sacarse esa mochila de lenguaje lento es muy difícil, ¿no? Y es por eso que la gente no lo utiliza, entre otras cosas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que hay distintas culturas del lenguaje de programación, algunos quieren llamarlos paradigmas, yo prefiero utilizar la palabra cultura, y algo importante como conclusión es que si nos quedamos en una única cultura, perdemos lo bueno de las otras, ¿sí? Y no vemos lo malo de la nuestra. En pocas palabras, la diversidad tiene sus beneficios, y a veces en nuestra profesión eso no sucede, ¿sí? Y cuando nos encerramos en una única cultura, nos perdemos la posibilidad de ver lo bueno de lo otro, ¿no? Hay una frase muy famosa de McLuhan que dice, no sé quién descubrió el agua, pero seguro no fue un pez, ¿no? ¿Por qué? Porque para el pez es completamente natural la existencia del agua, forma parte de su ambiente, de su cultura, entonces no se da cuenta de que existe, ¿no? Lo mismo sucede con los lenguajes de programación. Nosotros estamos a veces muy embebidos en un lenguaje de programación y no vemos lo malo o lo bueno de ese lenguaje de programación, ¿sí? Por eso es que hay que aprender otros lenguajes de programación, a los comunes, a los comerciales, y otros lenguajes de programación que nos deben entender otras culturas, y entre ellos, por ejemplo, Lisp, SML, Forth, Smalltalk, Haskell, son lenguajes muy interesantes para aprender, no porque vayan a programar alguna vez en ellos,
no porque se vayan a hacer ricos programando con esos lenguajes de programación, sino simplemente porque los va a hacer mejores programadores, ¿sí? Para aprender entonces otras visiones y mejores maneras de resolver los mismos problemas, para analizar críticamente nuestros lenguajes, ¿sí? Los nuevos lenguajes que aparecen, y para dejar de reinventar la rueda pinchada. Es que está bueno conocer un poco de la historia de nuestra profesión, ¿sí? Y bueno, con esto quería terminar. Espero que haya servido como un reconto muy rápido de una parte de nuestra historia más relacionada a los lenguajes de programación. Y bueno, lamentablemente creo que no tenemos tiempo para preguntas, así que no sé cómo continuamos. Muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos por participar del encuentro. La metodología que se está haciendo por parte de los presentadores es que por Telegram se sigan haciendo preguntas o sigan en contacto si alguno quiere más info o ampliar alguna parte de la presentación. Maravilloso. Bueno, yo estoy en Telegram, si quieren me buscan ahí o me pueden mandar un mail, lo que sea, y lo seguimos por ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias a vos, buen día.